Mi nombre es Paola. Desde que nací he vivido en un pueblo de Jalisco cerca de Guadalajara. Lo que les voy a contar sucedió hace tiempo. En aquella época tenía 23 años. Estaba trabajando como recepcionista en una empresa de fertilizantes y productos agroquímicos. Un día mi madre me dijo que su hermana había enfermado. Ella vivía sola en Guadalajara porque sus hijos desde muy jóvenes habían emigrado a Estados Unidos. Necesitaba de alguien que la cuidara. Cuando mi mamá me comentó la situación de salud de mi tía, le dije que lo lamentaba mucho. Antes de que terminara de decirle lo que pensaba, ella se adelantó pidiéndome de favor que me fuera a Guadalajara a cuidarla y apoyarla. No me agradó su comentario. Si bien era cierto que le estimaba mucho, también yo tenía una vida hecha en el pueblo. No quería dejar mi trabajo y mis amistades. Sin embargo, comprendí que mi tía necesitaba mi apoyo. Por fortuna, en el trabajo me dijeron que en cuanto regresara contaba con mi puesto. No lo perdería. Eso me tranquilizó un poco. Así que empaqué mis maletas y me fui a casa de mi tía Julia. Mi tía vivía en una casa antigua en el barrio de Mexicalcingo. Cerca de su vivienda había una iglesia en la que todos los días que había misa sonaban las campanas. Eso me gustaba mucho porque me recordaba las tradiciones de mi pueblo. En el momento que vi a mi tía, me sentí mal por rehusarme a ir a cuidarla. Su estado no era muy bueno. Con dificultad podía caminar. En ese instante comprendí que todo lo que había dejado en el pueblo valía la pena por venir a apoyarla. Ella me asignó un cuarto con balcón que daba a la calle. Desde ese lugar podía ver la iglesia y el jardín principal de la colonia, así que me sentí cómoda. La primera noche que estuve en casa de mi tía no podía dormir profundamente. Con frecuencia despertaba ante cualquier ruido. Escuché en el balcón que alguien andaba ahí. Con cautela me levanté. Me di cuenta que solo se trataba de un gato callejero. Así estuve durante varias horas. Por más que trataba de dormir, no lo conseguía. Creo que era cuestión de que me adaptara a mi nueva residencia. Conforme avanzó la noche, me empezó a dar sueño. Apenas estaba logrando dormir cuando escuché con claridad el sonido de los cascos de un caballo. Se me hizo extraño porque también escuchaba una carreta. No le hice mucho caso. Después de un rato se dejó de escuchar. El apoyo para mi tía era constante. Ella tenía muy poca movilidad, así que decidí que no iba a buscar un trabajo. Ella necesitaba todo el tiempo de mi ayuda. En la noche, mi tía dormía temprano. A mí me quedaba tiempo para leer y escuchar música. Me gustaba salir al balcón para ver los transeúntes en el parque. Incluso salía a comprar un aperitivo de algún local cercano. Sin embargo, cada día era frecuente escuchar el ruido de la carreta. Comencé a ver el reloj. Por lo regular, lo hacía entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Era en el intervalo de 3 horas en las que la carreta se escuchaba. Le comenté a mi tía lo que estaba sucediendo. Ella me dijo que en Guadalajara eran comunes las calandrias, que eran carruajes jalados por un caballo. Le dije que sí los había visto durante el día, pero me parecía muy extraño que anduviera en la madrugada. Como su explicación no me llenó, comencé a indagar en mi teléfono. Encontré información acerca de los carruajes, de cómo fue su inicio. Fue una tradición que empezó hace más de siglo y medio. Desde un inicio que comenzaron a usarse las carretas, la elaboración de ellas ha pertenecido a una familia, los Rentería. Seguí buscando hasta que encontré la información adecuada. Se trataba de la carreta de Mexicalcingo. Era una leyenda muy popular. El texto decía que durante la época colonial en Guadalajara, hubo un hombre que se encontraba mal de salud. Prometió terminar de construir el templo si se le devolvía su salud. El milagro ocurrió, pero como el hombre estuvo muy ocupado para cumplir su promesa, murió sin haberlo hecho. Por eso decían que se aparecía la carreta con material de construcción para terminar de edificar la segunda torre del templo que hasta la fecha está inconclusa. Se me hizo curioso que parte de las tradiciones de la ciudad fuera a creer en esa leyenda. Lo más extraño era que yo escuchaba una en la madrugada. Después supe de esa historia.
Llegué a pensar que podría ser la misma que yo escuchaba durante la noche, pero me pareció poco probable. Quizás todo era una coincidencia. Lo malo fue que esa misma noche no solo pude escuchar la carreta, sino que también la vi. Se quedó parada durante más de una hora afuera del templo. Un hombre vestido de negro era el chofer. Nunca pude distinguir si había alguien al interior, ni tampoco que otra persona se subiera a ella. Luego se marchó. Cada noche era lo mismo. La carreta seguía deteniéndose por un rato frente a la casa. Luego se marchaba. La última noche me asusté mucho. Fue cuando vi que el chofer se bajaba de la carreta, abría la puerta y alguien descendía de ella. Era un hombre alto y fuerte. Fue lo único que pude ver de él porque la oscuridad no me lo permitió. Se quedó un rato parado mirando hacia la casa. Eso me causó mucho temor. Cerré las cortinas de la ventana y me retiré de ella. Lo que vi me hizo pensar que no se trataba de la misma carreta que decía la leyenda, porque no traía material de construcción. Al contrario, era una carreta elegante, al igual que el hombre que bajó de ella. A la mañana siguiente, le comenté a mi tía lo que había ocurrido. Ella suspiró y me dijo que me acercara porque me iba a platicar una historia. Me dijo que había algo oscuro en la ascendencia de la familia, que en la época en que vivían sus abuelos, uno de sus hijos se enfermó. Fue una enfermedad extraña, algo que los médicos no pudieron identificar. Poco a poco, la vida del pequeño de 8 años se iba diluyendo. El padre, desesperado, intentó todos los tratamientos médicos disponibles. Oró a todos los santos y consultó a los curanderos más sabios de la región, pero nada funcionó. No había nada que pudiese detener su muerte. Mi tía continuó con el relato, agregando que su abuelo, en su desesperación, hizo algo inimaginable. Buscó al diablo. Fue a un lugar solitario en las afueras de la ciudad, donde se decía que el diablo aparecía en las noches. Ahí hizo una invocación, ofreciendo su alma a cambio de la vida de su hijo. Y para su sorpresa, el diablo se le apareció. Su presencia fue abrumadora. El abuelo se llenó de terror y desesperación, pero también le dio la esperanza de que su hijo pudiera ser salvado. Eso fue lo que su madre le contó a mi tía. El diablo le hizo una oferta. Le dijo al abuelo que salvaría a su hijo a cambio de su alma. El abuelo sabía que era un pacto peligroso y que con él no se podía jugar, pero no podía soportar la idea de perder a su hijo, así que aceptó su propuesta. La noche en que se hizo el pacto, su hijo se recuperó. Los médicos no pudieron explicar cómo, pero se había producido un milagro. Sin embargo, lo que el abuelo no sabía era que el diablo tenía otros planes para su hijo y para él. Con el tiempo, empezó a notar cambios en su pequeño. El niño se volvió más callado, más frío. El abuelo también comenzó a sentir los efectos del pacto. Se volvió más solitario y oscuro. Se dio cuenta que el diablo estaba tomando posesión de su alma poco a poco. Él no sabía qué podría hacer para detenerlo. Un día, su hijo desapareció. El abuelo lo buscó por todas partes, pero nunca lo encontró. Después de la desesperación, el abuelo recibió visitas de criaturas extrañas en la casa. Le susurraban al oído cosas terribles. No pudo resistir todo lo que le ocurría y se quitó la vida. Una vez que mi tía terminó el relato, me dijo que por eso no me la quería contar. Era una parte muy oscura de la familia, pero también me explicó que después de que yo le conté lo que me estaba ocurriendo, consideró necesario que supiera la verdad, porque lo más probable era que esas apariciones no podrían ser buenas. Había una intención por parte del demonio. Luego que supe la historia del abuelo y de esa casa, comenzaron los sucesos siniestros al interior de la vivienda. Una noche desperté y vi una figura oscura parada en mi habitación. No le dije nada a mi tía. Estaba desesperada por hacer algo al respecto. No quería volver a tener una noche igual. Mi primera opción fue acudir a un sacerdote local. Fui al templo que estaba cerca de la casa. Después de contarle la historia, el sacerdote me dio instrucciones precisas sobre cómo proteger la casa y ahuyentar al diablo.
Me recomendó que colocara objetos religiosos dentro de la vivienda y que realizara algunos rituales de protección. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Coloqué crucifijos en cada habitación de la casa y rocié agua bendita por todas partes. Hice oraciones diarias y me aseguré de mantener la casa limpia y ordenada. Sin embargo, la maldición seguía acechando y cada noche seguía escuchando la carreta del diablo. Un día decidí que iba a acudir con un chamán o brujo, pero no tenía la menor idea de cómo iba a encontrar alguno. En mi pueblo vivía doña Serapia, la que hacía curaciones con hierbas y protecciones. Sin embargo, no sabía cómo encontrar uno en la ciudad. Caminé por las tiendas esotéricas del centro. Me acerqué a una y, preguntando, me recomendaron a un anciano que vivía al norte de Guadalajara. Este hombre, según la muchacha, era un curandero y sabía cómo lidiar con las fuerzas oscuras. No fue sencillo dar con el hombre. Cuando el anciano me recibió en su hogar, era un lugar modesto pero lleno de objetos místicos y religiosos. Él me preguntó sobre mi historia. Le conté todo lo que sabía. El anciano se tomó su tiempo para escucharme y luego me dijo que tenía una solución para ella. Me explicó que la única forma de deshacerse de la maldición era encontrar una forma de romper el pacto con el diablo, una tarea nada sencilla. Me dijo que hablara con mi tía para que me dijera cómo fue la manera en que hizo ese pacto su abuelo, o el lugar en el que lo hizo. Dependiendo de lo que ella dijera, regresara con él. No puedo negar que salí desalentada de la casa del hombre. Intentaría hacer lo que él me había dicho, pero no sabía si podía obtener esa información. Después de horas de búsqueda, encontré una vieja caja en el ático. Al abrirla, vi una hoja vieja escrita con letra cursiva. Era un papel muy antiguo, ya roto por el tiempo y la humedad. Con él en la mano, fui con mi tía y le pregunté si sabía algo al respecto a un contrato que hubiese podido hacer su abuelo. Ella agarró el papel y lo leyó con cuidado. Después de unos segundos, me dijo que no estaba segura de que existiera un contrato, pero que en ese papel alcanzaba a distinguir la firma de su abuelo. Lo sabía porque ella ayudó a su madre a unas cuestiones legales respecto a la herencia de la casa. También le pregunté si sabía en qué parte el abuelo había invocado al diablo. Ella me respondió que en aquel tiempo su abuelo había acudido a las afueras de la ciudad, pero la ciudad ya había crecido mucho. Era difícil saber el lugar exacto. Me sentía tranquila por lo que ahora sabía, y tenía material para llevar al hombre que me iba a ayudar. Antes de acudir con él, busqué en mi teléfono cómo era la ciudad en la época de mi abuelo. Encontré varios lugares en los que él pudo haber ido a hacer el trato. Por la mañana, después de ayudar a mi tía con todo lo que requería para su bienestar, le dije a dónde iría. Ella me pidió que no lo hiciera, que dejara las cosas así, que tal vez alguien podría salir lastimado. Le respondí que la carreta y el ser que estaba dentro de ella cada día se acercaba más a la casa. Temía por ella y por mí. Ella, con lágrimas en los ojos, estuvo de acuerdo. Me dio la bendición y me fui de nuevo a buscar al curandero que me iba a ayudar. El hombre me dijo que me estaba esperando. Le conté todo. Él me dio instrucciones precisas sobre cómo realizar el ritual. Me entregó algunos elementos para llevarlo a cabo. Me explicó que no era necesario saber el lugar con exactitud, que eligiera una iglesia cercana de mi elección y ahí hiciera el ritual por la noche. Sorprendida, le pregunté si él no me iba a acompañar. Me dijo que era muy difícil por su edad. Además, le costaba mucho trabajo caminar. Le supliqué que me acompañara. El hombre, al verme desesperada, aceptó ir conmigo. Esa noche pasé por él en un taxi. Nos fuimos a una colonia que se encontraba cerca del Periférico Sur. Era una colonia popular. Buscamos el templo más cercano. Esperamos un poco de tiempo a que no hubiese gente. Después de un rato, el hombre encendió varios cirios y comenzó a rezar. No sé si fue el temporal, pero empezó a hacer un viento muy fuerte. Constantemente nos apagaba el fuego. Enseguida, sin esperarlo, comenzó a llover. Nos fuimos a proteger del agua en el atrio de la iglesia.
La lluvia y el viento no cesaban. Después que terminó la tormenta, las calles estaban inundadas. El anciano me dijo que nos fuéramos de ese lugar. El demonio no estaba de acuerdo, y en ese lugar él no podía protegerme. En cuanto nos fue posible, nos fuimos de ahí. Dejé al señor en su casa y me fui a la mía. Mi tía estaba angustiada. Me dijo que me había tardado mucho. Además, durante mi ausencia, la luz comenzó a prenderse y apagarse. Por eso, estaba afuera esperándome porque tuvo miedo. Le dije que la tormenta había sido tan fuerte que no nos dejó hacer nada. Después, las calles inundadas no me permitieron regresar pronto. Mi tía me miró con extrañeza. Me dijo que no había caído ninguna gota de agua, que la tarde había estado muy soleada. A mí se me hizo muy extraño, pero no quise pensar en eso. Le dije que teníamos que hacerlo de otra manera. A los días, el anciano me volvió a buscar. Me dijo que se había demorado porque estaba buscando la forma de ayudarme. En esta ocasión, él iría a mi casa. Me pidió que le mandara un taxi a recogerlo a las 10 de la noche. Llegó con un libro antiguo y grueso. Me dijo que para romper la maldición necesitaba realizar un ritual especial que involucraba la presencia de elementos religiosos, así como la quema de ciertas cosas en una hoguera. Mientras el curandero entonaba oraciones y mojaba con un líquido transparente los elementos, quemé todo lo que había recolectado a lo largo de mi investigación. La hoja vieja con la supuesta firma del abuelo de mi tía, un objeto que le perteneció al pequeño enfermo y una cosa personal del abuelo. El ritual lo hicimos en el patio trasero de la casa. Todo ardió en la hoguera. Mientras las llamas subían hacia el cielo, sentí como si una fuerza maligna se desvanecía poco a poco. Empecé a sentir paz. El hombre me dijo que todo estaba terminado, pero que estuviese alerta ante cualquier cosa. Antes de ayudarlo a que se fuera, le dije que entrara a despedirse de mi tía. Mi sorpresa fue enorme. Ella estaba muerta en su silla de ruedas. El hombre me tocó el hombro. Me dijo que no iba a ser tan sencillo como parecía. El demonio nunca se quedaba sin su paga. Se había llevado el alma de ella. No lo podía creer. También me dijo algo que me dejó helada. Pude haber sido yo. Avisé a mi familia sobre el deceso de mi tía. Ellos de inmediato estuvieron ahí. Después de que regresamos del cementerio, la casa se sentía vacía y helada. Les dije a mis padres que yo no me podía quedar más tiempo ahí. Me había gustado vivir en la ciudad. Quería quedarme para vivir, pero en otra casa. No importa si tenía que rentarla. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.